Mira toda la gente que hay en la calle. Claro, la gente que no puede ir en metro o en transporte público, tiene que ir andando. Y fijaos cómo está la calle. Y esto parece una película de terror, ¿eh? Con la basura así, con la huelga de los camioneros, esto de las basuras. ¿Cómo está la calle de gente? Madre mía. Fijaos cómo está Nuevos Ministerios. Lleno de coches. Toda la gente esperando para que la policía dé el visto bueno para pasar. Todo esto lleno de coches. La policía aquí regulando el tráfico. Madre mía, qué locura. Yo que voy al metro y a la Renfe, pero es tontería, porque no funciona. Madre mía, todo el tráfico que hay, toda la gente obligada a ir andando porque no hay transporte público, solamente el autobús. Mira qué locura, ¿eh? Yo nunca he visto toda la gente que hay en la calle, todos andando, todo el tráfico prácticamente cortado, no avanza apenas nada. Mira. Los policías no dan abasto. No, mira qué locura. Fijaos cómo van los autobuses, porque claro, la gente no puede coger el metro ni el tren, y van los autobuses hasta arriba. Son las 2:35. Yo he empezado grabando en el Bernabéu a eso de las 12:30 del mediodía. Y ahí, bueno, yo he venido en tren. Yo cuando me desplazo a Madrid me desplazo en tren. Y claro, el tren es movido por electricidad. Por lo tanto, yo he necesitado la electricidad para poder venir aquí. Y el caso es que cuando ya estaba grabando aquí, en el Bernabéu, la gente de las oficinas estaban saliendo. Estaba escuchando ya el murmullo de la gente, lo que iban pues soltando entre ellos. Y es que, madre mía, estoy fijándome en los autobuses y fijaos cómo están, hasta arriba de gente. Claro, es que no va el metro, no va el tren, y está hasta arriba. Bueno, el caso es que yo estaba empezando a grabar y escuchaba el murmullo de la gente, las conversaciones, los diálogos, y decían entre ellos que claro, que se había ido la luz en toda España, que no había electricidad en toda España. Y claro, ya he empezado a ver a toda la gente pues en la calle y digo, o sea, solamente en ese edificio, pero tengo un grupo yo también de la comunidad en el que decían que también se había ido la luz. Da la casualidad. Y luego ya, claro, hilando todo, pues resulta que efectivamente pues ha ido toda la electricidad en toda España.
hasta incluso estaba empezando a dar la vuelta al estadio Santiago Bernabéu para grabar y veía a la gente en las bocas de metro, así que todo coincidía. Yo ya pensando en mi cabeza el mero hecho de cómo volvía. Yo estaba grabando tan feliz y tan a gusto, pensando y concienciado de que, bueno, pues en media hora o en una hora se iba a restablecer toda la red eléctrica, pero son las 2:38 ahora, han pasado más de 2 horas desde que se ha averiado la red eléctrica en España. Imagino que será Iberdrola, también los helicópteros velando por la seguridad, al igual que toda la policía. Está el cruce de Nuevos Ministerios, y está lleno de policías. Ahora han llegado corriendo los agentes de movilidad. Los policías es que no dan abasto, la verdad. Yo, si supiera manejar el tráfico y llevar el tráfico como saben ellos, pues les ayudaba. Pero es que es imposible, porque a lo mejor la puedes liar. Pero bueno, no dan abasto. La gente se está movilizando andando. Obviamente mucha gente que viva aquí en Madrid, pues si tienen la casa, aunque sea a 1 hora andando o a 2 horas andando, pues tienen que ir andando, porque no pueden esperar a que den noticias o hasta incluso que se restablezca la línea, porque es que no sabemos nada. No hay internet, no hay cobertura. Bueno, cobertura tengo, pero no se puede llamar. Y hay gente, mira, Alcalá, estos viven en Alcalá. Hay gente que está hablando por teléfono, así que yo no sé. Mira, esta persona de aquí está hablando por teléfono. Hay gente que ha pasado al lado mía y está hablando por teléfono, y lo que no entiendo es cómo pueden llamar o recibir llamadas si yo no puedo. Me imagino que dependerá de cada compañía de teléfono, pero mira, no lo entiendo. Y esta chica igual, yo veo que está hablando por teléfono. Estoy llamando a mis padres, estoy llamando a Maribel, ni nada de nada. Yo no puedo ni recibir llamadas ni emitir llamadas, y voy a ver cómo avanza esto. Pero si es que claro, tendría que contratar un Uber, un Cabify o algo así, pero es que no tengo internet. Luego no sé si a la hora de pagar se podría pagar, es decir, que te admitan en el tren, en el coche, para poder ir a casa. Es que estoy ahora mismo como encerrado aquí. La boca de metro y el tren está totalmente cerrada. Estoy atrapado aquí completamente. No sé si debo ir a comer. No sé si cuando vaya a comer me van a admitir que... No sé si se pueden emitir pagos o no, si se puede pagar con el móvil, porque yo cobertura tengo, pero claro, a lo mejor ellos, si no tienen internet o no tienen alimentación en el datáfono, pues no pueden recibir pagos. Entonces es como invitar a comer. Pero claro, ante estas circunstancias es que no te cabe otra que tienes que comer. A ver, puedes aguantar todo el día, pero claro, obviamente un restaurante no te va a dejar comer a libre albedrío para perder dinero, aunque estemos en las circunstancias en las que estemos, porque esto no sabes si lo van a restablecer en 30 segundos, en 1 minuto, en 8 horas. Es que no se sabe nada, es que no sabemos nada. Aquí la gente no para de pasar, claro, no hay metro. Fijaos cómo están Nuevos Ministerios, todo el mundo andando. 28 de abril de 2025, algo histórico, ¿eh? Hemos vivido la pandemia y ahora viene esto. Voy a ahorrar un poquito de batería. Fijaos cómo está Plaza Elíptica. Madre mía. Y no me quiero imaginar para entrar ahora al intercambiador. No se puede entrar al intercambiador. Coches de entrada a Madrid. Seguimos avanzando. Ya hemos pasado el tanatorio, el cementerio. Y
fijaos el atasco que hay, porque claro, han hecho como una especie de embudo en el puente ese de ahí, ¿veis las luces? Pues han hecho una especie de embudo, porque ahí luego ya hacen el control para ver dónde vas. ¡Wow! ¡Qué aire!